Hace más de un mes que Daisy Clark estaba en coma. Su familia esperaba un milagro, pero un día el médico les dio la peor noticia. Daisy había fallecido. Fue un día sombrío y desolador. La enterraron en un fresco día de verano, en un pequeño cementerio a apenas 1 kilómetro de su casa, el hogar que tanto amaba. Su marido, con el corazón roto, susurró sobre la tumba recién cubierta: que descanse siempre en paz. Pero el destino tenía otros planes para Daisy. Su descanso eterno no iba a ser tan pacífico como todos esperaban. Esa misma noche, cuando la oscuridad cubría el cementerio y el único sonido era el viento entre los árboles, una figura sombría se deslizó entre las lápidas. Era un ladrón de tumbas, un hombre sin escrúpulos movido por la codicia. Llevaba una pala al hombro y una linterna en la mano, y su objetivo era la tumba de Daisy Clark. Tenía una corazonada, un rumor que había escuchado y que no podía sacarse de la cabeza. La tierra, al estar recién removida, estaba suelta, lo que le facilitó el trabajo. Cavó con rapidez y en poco tiempo su pala golpeó la madera del ataúd. Con un esfuerzo, levantó la pesada tapa. El haz de su linterna iluminó el interior, y ahí estaba, tal como lo había imaginado. Su presentimiento era cierto. Daisy yacía en su ataúd, pálida y quieta, pero en sus dedos llevaba 2 tesoros: un anillo de bodas con un diamante que destellaba incluso en la penumbra, y un anillo con un rubí tan intenso que parecía tener vida propia, brillando como una gota de sangre bajo la luz. La codicia se apoderó del ladrón. Se arrodilló junto a la tumba, con los ojos fijos en las joyas. Extendió sus manos sucias dentro del ataúd para arrancar los anillos, pero no pudo. Estaban completamente adheridos a sus dedos, hinchados y fríos. Tiró y tiró, pero fue inútil. La frustración empezó a consumirlo. No iba a irse con las manos vacías. Entonces, tomó una decisión macabra. Sacó un cuchillo afilado de su bolsillo. La única manera de conseguir su botín era cortando los dedos. Se inclinó sobre el cuerpo y comenzó a hacer una incisión en el dedo que llevaba la alianza de bodas. Pero entonces, algo increíble sucedió. En el instante en que la hoja del cuchillo cortó la piel, el dedo empezó a sangrar, sangre roja y viva. El ladrón se quedó helado, y eso no fue todo. Daisy Clark comenzó a moverse. Sus párpados temblaron y se abrieron. De repente, con un movimiento brusco, se sentó en el ataúd. El ladrón soltó un grito ahogado por el pánico. Saltó hacia atrás, aterrorizado, y en su torpeza, golpeó la linterna. La luz se apagó de golpe, sumiendo la escena en una oscuridad total. El silencio era ahora aún más aterrador. El ladrón solo podía oír su propio corazón latiendo desbocado y una respiración que no era la suya. Escuchó un crujido, un movimiento. Era Daisy. Estaba saliendo de su propia tumba. El hombre se quedó allí, paralizado, congelado por un miedo que nunca antes había sentido. Aferrando con fuerza el cuchillo en su mano temblorosa, sintió una presencia pasar a su lado en la oscuridad. Era ella. Daisy, cubierta con su sudario blanco, se detuvo, con una voz que parecía venir de otro mundo. Le preguntó: ¿quién eres? Escuchar hablar al supuesto cadáver fue la gota que colmó el vaso. El ladrón de tumbas no pudo más. El terror lo impulsó a correr sin pensar, a huir de aquella aparición fantasmal. Daisy, por su parte, se encogió de hombros. No entendía qué pasaba, pero sentía una extraña calma. Comenzó a caminar, alejándose del cementerio y dirigiéndose hacia su hogar, sin mirar atrás ni una sola vez. No sabía que el hombre que había intentado robarle no solo la había despertado de su coma, sino que también había sellado su propio destino. Llevado por el pánico y la confusión, el ladrón corrió a ciegas en la dirección equivocada. En su huida desesperada, no vio el agujero abierto frente a él. Tropezó
y se lanzó de cabeza directamente en la tumba que él mismo había profanado. En la caída, el cuchillo que todavía sostenía en su mano se le clavó fatalmente, mientras Daisy Clark caminaba tranquilamente de regreso a casa, a una nueva vida que no esperaba. El ladrón se desangró hasta morir en el fondo de la tumba vacía. Una ironía cruel. El hombre que cavó una tumba para robar a un muerto acabó encontrando su propia muerte en ella. Imaginen la escena en la casa de los Clark. El marido de Daisy, sumido en el duelo, de repente escucha golpes en la puerta en mitad de la noche. ¿Quién podría ser a esas horas? Al abrir, se encuentra cara a cara con su esposa, a quien creía muerta y enterrada, vestida con su sudario, pálida pero viva, con una pequeña herida en el dedo. La conmoción debió ser indescriptible. Daisy había vuelto de entre los muertos gracias a la codicia de un ladrón. Una historia que parece sacada de una pesadilla, pero que para ella significó una segunda oportunidad y para el ladrón un final tan oscuro como sus intenciones. Esta historia nos deja pensando en los extraños giros que puede dar la vida, y la muerte fue un milagro, una casualidad médica, o quizás algo más. Lo que sí es seguro es que esa noche, en ese pequeño cementerio, se cruzaron dos destinos de la forma más inesperada: el de una mujer que volvió a la vida y el de un hombre que la perdió por su propia ambición. Historias como esta nos recuerdan que la realidad a veces supera con creces a la ficción. Gracias por acompañarme en este relato escalofriante. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo video.